Bien, entonces vamos a iniciar el tema del sistema motor extrapiramidal y van a ver ustedes que lo que es el sistema piramidal, el sistema extrapiramidal, el sistema límbico, la formación reticular, el sistema vestibular, todos ellos actúan en forma conjunta cuando realizamos X tipo de movimiento. O sea, recordemos que aquí estamos fraccionando el estudio del sistema nervioso, ¿sí? En vías, en sistemas, pero realmente todos actúan juntos, ¿sí? ¿Ok? En un estado depresivo, puedo caminar y caminar y caminar, ¿sí? Sin tener conciencia de dónde estoy, hasta que en un momento entra la conciencia y me doy cuenta que estoy en un parque, en una banca. ¿Qué he estado haciendo? No sé. ¿A qué horas llegué? Tampoco lo sé, etcétera. Entonces, son sistemas que trabajan en forma conjunta. Y sistema piramidal y extrapiramidal, pues es una definición que viene desde la era platónica por ahí, ¿sí? Cuando ya se empezaban a hablar de sistemas motores y de todo, ¿no? Y posteriormente, ¿sí? Durante mucho tiempo se separaron el sistema piramidal del extrapiramidal. Y realmente son dos sistemas que actúan en forma conjunta. ¿Ok? Sí, y ahorita lo vamos a ver. Bien, vamos a compartir pantalla y vamos a hablar sobre sistema motor extrapiramidal. El día de ayer comentábamos diferencias entre diferentes sistemas motores. Y entonces vamos a platicar de esta diapositiva que está aquí. En primer lugar, el sistema motor extrapiramidal es un sistema de control semi-voluntario e incluso puede llegar a ser involuntario. ¿Ok? El manejar un auto. Llega un momento en que todo lo hacemos en forma involuntaria. ¿Sí? Le decimos al extrapiramidal, maneja. Yo tengo que pensar en mi problema, yo tengo que platicar, yo tengo que escuchar música, etcétera, ¿sí? Vamos en el auto y hay una canción, ¿verdad? Que toda la vida nos ha gustado, nos metemos en la canción. ¿Y quién mueve los brazos, las piernas? El extrapiramidal. No le vamos diciendo, ahora mueve la mano derecha, toma la palanca, con la izquierda mueve el volante un poco a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Ahora mete el freno o acelera. Cuando hacemos eso, estamos actuando de manera piramidal, voluntaria. ¿Ok? Entonces se dice que el sistema motor extrapiramidal es el sistema de control y ejecución de movimientos aprendidos y heredados. Fíjense, aprendidos y heredados. ¿Ok? Póngale un pezón a un recién nacido y el recién nacido succiona. Se alimenta. Y no fue a la escuela para aprender a alimentarse. Acaba de nacer. Ese es un movimiento heredado. Las formas de caminar, de comer, de hablar, de actuar. Si vemos a 3, 4 personas de la misma familia y los escuchamos hablar, reír, comer, los vemos caminar, vamos a ver que comparten ciertos rasgos comunes. Bueno,
Eso se hereda. Son movimientos heredados. El ser humano tarda 1 año en caminar, porque los procesos de mielinización son lentos, muy lentos, y entonces tardamos 1 año. Se van mielinizando los sistemas motores y un buen día, pues ya sostenemos la cabeza, ¿no? Otro día, ya podemos gatear. Algún día intentamos pararnos, nos agarramos de algo, y otro día nos soltamos y nos paramos, y un buen día empezamos a dar los primeros pasos. Bueno, ese proceso psicomotor va a tardar mínimo 1 año. ¿Ok? Hay en otras especies recién nacidos que en el momento en que la mamá da a luz, el becerrito, si la mamá se para, se para. Si la mamá camina, camina. ¿Ok? En ello, los procesos de mielinización son, pues, intrauterinos, ¿sí? No tienen ese tiempo de evolución. Entonces, los sistemas piramidales y extrapiramidales se comportan de diferente manera, incluso en las diferentes especies. Bien, este sistema es el sistema de control de movimientos heredados y aprendidos. Cuando ustedes aprenden un movimiento o un conjunto de movimientos perfectamente bien, se dice que han aprendido a nadar, han aprendido karate, han aprendido a bailar salsa, han aprendido a conducir un automóvil, un tractor, un tráiler. ¿Sí? La verdad es que meter un tráiler de cabina en un espacio donde cabe un coche que a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo. Hay gente que tiene una pericia tremenda. Bueno, son movimientos aprendidos. Si a ustedes les gusta bailar y saben bailar bien, pues no hay problema, vamos a bailar. ¿Qué hacen? Sistema extrapiramidal, baila porque yo voy a platicar. Y entonces el extrapiramidal baila y ustedes pueden empezar a platicar, oye, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué te gusta? Etcétera, etcétera. Y seguimos el ritmo de la música. ¿Sí? Bueno, porque dominamos ese movimiento aprendido. Si no lo hemos aprendido bien, entonces por momentos va a entrar el piramidal y entonces esos movimientos son semi-voluntarios. ¿Sí? ¿Sí entendemos el concepto? ¿Sí? Yo puedo dejar que el extrapiramidal mueva mis piernas, mis brazos y baile. Pero si en un momento me dicen, oye, doble vuelta y no me sé más que una, pues ya tengo problemas. Tiene que entrar un sistema piramidal y entonces el movimiento se va a hacer semi-voluntario. ¿Ok? Hasta que lo domine. Y otra vez. Bien. Algo que debemos recordar siempre es que la lesión de cualquier elemento del sistema motor extrapiramidal siempre me produce movimientos anormales permanentes. Entonces, si ustedes ven en el metro, en la calle, en el mercado, por su casa, una persona que siempre tiene X movimientos anormales, cada vez que la ven, esa persona tiene un síndrome motor extrapiramidal. ¿Ok? Si de momento alguien empieza a hacer movimientos anormales como un tic o temblor, está temblando, ¿verdad? Sí. Pues nos acercamos, oye, ¿qué te pasa? Me acaban de asaltar. No, ese movimiento anormal es límbico. ¿Sí? Fue generado por un proceso emotivo.
y en unas horas se le va a olvidar y ya no va a estar temblando. ¿Ok? O empezamos a regañar a alguien y empieza a mover los ojos, raro, ¿sí? Entró en estrés, generó un movimiento anormal, que mientras no lo regañe, pues no lo hace. Lo vuelvo a regañar, lo hace, ¿sí? Entonces, son movimientos anormales límbicos, pero esos duran X tiempo. En cambio, los extrapiramidales son permanentes. Movimientos anormales. Si esos movimientos anormales están dados por parálisis, entonces son trastornos del piramidal. ¿Ok? Tengo paralizada la mitad del cuerpo porque tuve lesión del sistema piramidal. Y entonces camino de X manera, muevo mi pierna, hago un semicírculo para caminar. Entonces camino anormal, pero camino anormal porque tengo una parálisis, porque se lesionó el sistema piramidal. Si aparte tengo temblorcitos o movimientos, no, entonces sí, también se lesionó el sistema motor extrapiramidal. Bien, y el día de ayer mencionábamos que en esta clase y en la forma en que abordo el tema, ¿sí? Porque les vuelvo a insistir, cada autor lo aborda de diferente manera. Para nosotros, el sistema motor extrapiramidal está constituido por vías bineuronales monosinápticas. O sea, vías de dos neuronas, una sinapsis. ¿Ok? Y estas vías bineuronales monosinápticas van a terminar en los núcleos motores del sistema córtico nuclear o del sistema córtico espinal. ¿Ok? Entonces nosotros decimos córtico retículo nuclear. Entonces voy de corteza a la formación reticular y a un núcleo motor del tallo cerebral. O córtico retículo espinal. Voy a terminar en las astas anteriores. Entonces, son las reglas generales. El sistema motor extrapiramidal está constituido por vías de dos neuronas y una sinapsis. Estas vías van a terminar en la única sinapsis del sistema piramidal. ¿Y cuál es esa? Si yo digo, sonríe, tengo que ir de corteza al núcleo motor del 7 y del núcleo motor del 7 a los músculos faciales. Entonces, el sistema extrapiramidal, si lo mando al núcleo, será al núcleo motor del 7. ¿Ok? Córtico retículo espinal. Mando la vía hacia las astas anteriores de la médula espinal. Y también mencionábamos ayer que está constituido por circuitos neuronales que generalmente se inician en corteza y terminan en corteza. ¿Ok? Se inician en el área 4 y regresan al área 4. Estos circuitos son vitales para que el sistema piramidal pueda hacer acciones voluntarias bien organizadas, totalmente organizadas. ¿Ok? ¿Cuánto muevo el botón? 3/4, 1/4. ¿Cuánto piso el acelerador? Poco a poquito, hasta la mitad. ¿Y cómo sé la mitad? Bueno, pues vas a aprender qué tanto se mueve esa palanca, ¿sí? Ese acelerador. Entonces, muchas de estas acciones son voluntarias, son del sistema piramidal, pero necesitamos que esos movimientos sean adecuados.
Oye, escribe tu nombre. Pues, todo el mundo escribimos, ¿verdad? Pero nos tardamos años en hacer excelente letra. Y a veces nos pasamos la vida y nunca escribimos bien. Siempre son garabatos y nunca les van a entender a sus recetas. ¿Sí? Afortunadamente ya hay computadoras y se pueden hacer ahí, ¿no? Pero hace mucho tiempo, ¿verdad? Mandábamos una receta y nadie sabía ni qué decía ahí. Pues no, actualmente no puede ser, ¿sí? Porque puede generar iatrogenios. Entonces, hasta el escribir necesitamos aprender a hacerlo, ¿ok? Y entonces, pues tiene varios componentes cuando estamos escribiendo. A veces es automático. Estamos leyendo y estamos escribiendo y escribiendo. O a veces, ¿verdad? Oye, díctame. Y entonces estamos utilizando la corteza cerebral, el área 4, y entonces se convierte en una acción motora, voluntaria. Bien. En esta clase vamos a ver esas vías y esos circuitos, pero para entenderlos tenemos que aprendernos este cuadro. Estas son las principales regiones que están en relación con el sistema motor extrapiramidal. Sin embargo, hay muchas más, ¿ok? Por ejemplo, ahí ponemos las áreas corticales extrapiramidales 6 y 8, porque son típicamente motoras extrapiramidales. ¿Sí? El área 6 es el área motora extrapiramidal, que organiza el movimiento, está pegada al área 4. Y entonces es fácil decirle al área 4, oye, hace esto, pero de esta manera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Está el área 8, que es el área del control oculomotor, oculogiro, sumamente importante, ¿sí? Para que los ojos se muevan de la manera adecuada y no presentemos nistagmus o algún otro problema. Pero pues ustedes dirán, oiga, son muy poquitas 6 y 8. Sí. Sin embargo, cualquier área cortical puede entrar, mandar información a los circuitos extrapiramidales. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El cuerpo estriado, lo van a leer en el artículo de ganglios basales, ¿sí? Los ganglios basales, un concepto muy antiguo, ¿sí? Pues se refería a los núcleos que estaban en el interior de los hemisferios cerebrales. Y comprendía el putamen, el caudado, el claustro o antemuro y el núcleo amigdalino en forma clásica. Esos eran los núcleos más importantes: caudado, putamen, claustro o antemuro, globo pálido y amigdalino. Y siempre decíamos, son 5 pares, ¿sí? Era una forma de enseñar. Luego se empezaron a conocer las funciones de estos. Y entonces se dijo, caudado, putamen y globo pálido son motores extrapiramidales. Ah, bueno, ¿y el amigdalino? No, pues el amigdalino no. Ese es límbico y olfatorio. Entonces no es ganglio basal. Ya por ese simple hecho no es ganglio basal. Y el claustro o antemuro, a ese no sabemos ni para qué funciona. Ya quedamos en el curso que es un núcleo importante en la adquisición de la conciencia de mi estructura corporal, ¿sí? Esa conciencia de que tengo 2 manos, 2 piernas, donde está cada parte, no la propiocepción, ¿sí? El todo. Por eso se decía que es el organizador de la orquesta,
Entonces, sigue siendo ganglio basal, pues en el concepto antiguo sí. Y luego se descubrió la accumbens, es un núcleo, ¿se acuerdan de la gratificación? El encefálico. Entonces, ese entra dentro de ganglios basales. Y pues nadie lo menciona. Y ustedes van a ver en el artículo que les mando, que bueno, dentro de los ganglios basales, de acuerdo a ese concepto, incluso incluyen la sustancia negra, fíjense, en mesencéfalo, al núcleo subtalámico del diencéfalo. ¿Por qué? Pues porque son núcleos motores, pero nunca nadie dijo que los ganglios basales son motores. Nunca los manejaron así. ¿Sí? Ganglio basal viene de ganglion, griego, del griego, que significa conglomerado, tumor, en fin. De ahí viene el concepto. Entonces, pues nos vamos a quedar con ese término de ganglios basales, los núcleos que están en los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Y cada quien podrá tomar, si es solo meto los motores, también meto los límbicos, ¿sí? Etcétera. En el sistema extrapiramidal, nosotros solo podemos utilizar núcleos motores, ¿ok? Y entonces decimos cuerpo estriado. Ah, ya sé que el cuerpo estriado era caudado y putamo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Más sus conexiones. Eso es el cuerpo estriado. Globo pálido es un núcleo motor. Núcleo subtalámico de Luis está ubicado en diencéfalo. Ah, es un centro extrapiramidal. En el tálamo, el núcleo ventral anterior es motor extrapiramidal. El ventral lateral también pertenece al circuito de control del movimiento fino. El centro mediano de la formación reticular se considera un organizador del movimiento extrapiramidal. Entonces, lo dejamos ahí. La sustancia negra en mesencéfalo y el núcleo rojo. La formación reticular del tallo cerebral y, por supuesto, el cerebelo. El cerebelo es un centro motor extrapiramidal sumamente importante. ¿Ok? Esas estructuras no las vamos a aprender. Si se afecta alguna de ellas, voy a tener problemas de movimientos anormales. Este esquema ya lo conocen ustedes. ¿Sí? Son la cara dorsolateral, en donde vemos el área 6, el área 8 y vemos el área 4. Entonces vean lo extenso que es la corteza premotora o extrapiramidal del área 6. Entonces, esta le va a mandar información al área 4. ¿Para qué? Para que sus movimientos sean los adecuados. Si yo le decimos a un niño de 6 meses, toma tu cuchara, pues no va a tener el control todavía de ese instrumento e incluso llevar el alimento a la boca. ¿Sí? Poco a poco va a ir aprendiendo. Va a ver el peso de la cuchara, cómo lo lleva hacia la boca, va a medir, va a aprender paulatinamente. Entonces, los sistemas extrapiramidales son los que le van a mandar información a esa área 4, para que el día que le digamos come solo, él lo pueda hacer. ¿Sí? ¿Cómo fue aprendiendo? ¿Cómo le enseñamos? Vean, otras áreas corticales son la 312,
la 5 y la 7. Si se acuerdan ustedes, son las mismas que en el sistema piramidal, de la 1 a la 8. Sin embargo, quedamos, cualquier área cortical puede dar origen a fibras que van a centros motores extrapiramidales. ¿Ok? Observen con detenimiento esta imagen. Es la misma que vimos hace un rato. Pero ahora observo. Vamos a intentar hacerla un poquito más grande. ¿Ok? Y entonces, vean. Área 17, 18 y 19. Bajan neuronas, fibras, desde estas áreas visuales y se van al colículo superior. ¿Se acuerdan? Colículos superiores son los centros de control de los reflejos visuales. Y ahora si lo sigo, de aquí bajarán fibras de los colículos superiores, van a bajar fibras que pueden ir o a la formación reticular del tallo o incluso a la médula espinal a través del fascículo que ustedes conocen, tecto espinal. Tecto espinal. Entonces la vía sería córtico tecto espinal. Y entonces si yo digo, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Aquí la ven, occipito tecto espinal. Voy manejando y voy en la oscuridad y de momento veo una sombra que cruza la avenida. A veces la vemos porque vamos centrados en el campo visual. A veces de reojo pasa algo. ¿Qué hacen las vías occipitales? Las áreas occipitales mandan información al tectum, lo mandan a las astas anteriores y de ahí salen neuronas que directamente van al pie y frenan. Y todo el mundo que va junto a nosotros se para y ¿qué pasó? Frenamos porque vimos una sombra y no queremos llevarla. Esa acción es extrapiramidal. Y estoy utilizando una vía bineuronal que va de áreas visuales, de la corteza occipital visual, al colículo superior, córtico tectal, y del colículo superior al asta anterior, tecto espinal. ¿De dónde? Bueno, si es del volante para moverlo y no atropellar a alguien, ¿sí? Entonces voy a la zona del plexo braquial. O si freno, entonces voy a la zona del plexo lumbar. Y entonces la información fue captada en el lóbulo occipital, ¿verdad? Y la acción fue semivoluntaria o a veces involuntaria. Inmediatamente frenamos, ¿sí? Ya después pedimos disculpas, es que pensé que alguien cruzaba o realmente alguien cruzó. ¿Sí? Bien, un ruido que se capta en las áreas 41 y 42. Un claxon. El sonido de un claxon, de un tráiler a 2 metros de distancia y un rechinar de llantas. No olvídense. La información parte del lóbulo temporal al colículo inferior, es auditivo, córtico, tecto, y de ahí se va a las astas anteriores. Y o saltamos y nos quedamos paralizados o corremos. Depende de la edad de la persona. Son las respuestas reflejas hacia estímulos auditivos. No responde de la misma manera a un niño, un joven, un adulto, una persona de la tercera edad. ¿Sí? Sin embargo, nos movemos.
¿Ok? Bueno, estos son algunos ejemplos de vías bineuronales extrapiramidales. Por ejemplo, aquí veo de las áreas asociativas, sensitivas del lóbulo parietal. Bien, bajan fibras, ¿sí?, que van a formación reticular. Córtico retículo espinal. Córtico retículo espinal. ¿Sí? Una información táctil que llega ahí a corteza. Es capaz de desencadenar respuestas motoras extrapiramidales. ¿Sí? Fíjense, táctil. Alguien nos toca y en ese momento sale la mano disparada hacia la persona que está tocándonos sin consentimiento. Pues entonces hablamos de una vía parieto-retículo-espinal. ¿Ok? Todas estas vías actúan, quedamos en forma conjunta. Vean la vía córtico, rubro, generalmente esta viene del área 4, córtico, rubro, espinal. Entonces voy de la corteza al núcleo rojo y del núcleo rojo a las astas anteriores. Para facilitar los movimientos flexores. Flexores. Aquí está ubicada, por ejemplo, la vía fronto-pontocerebelar. ¿Por qué fronto? Pues porque viene del área 4. O simplemente córtico-pontocerebelar. Acuérdense, es la vía que va a pedir información a cerebelo. Oye, cerebelo, me están pidiendo que haga este movimiento, ¿cómo lo hago? Entonces me voy a cerebelo, al neocerebelo, para el movimiento fino. Y luego el neocerebelo me tiene que regresar la información al área 4. Entonces establecemos un circuito que ahorita vamos a ver, pero la vía es córtico-pontocerebelar. Córtico-pontocerebelar. Vean, parieto-mesencefálicas. Vienen muchas fibras de las regiones occipitales y parietales. ¿Y a dónde se van? A los núcleos oculomotores. ¿Para qué? Para controlar el movimiento óculo-giro. O vías fronto, que vienen del área 8. Y establecen conexiones importantes con los núcleos motores para los músculos extraoculares. Frontorreticulares, recuerden, el lóbulo frontal pues va a mandar muchas fibras hacia formación reticular para controlar muchas cosas. Recuerden que es la corteza, ¿sí?, prefrontal de las funciones cognitivas. Ok, bueno, aquí ustedes pueden ver entonces, revisen con calma su esquema, lo hacen grande, ven las conexiones y ven las vías. Entonces, si recordamos lo que vimos en médula espinal, en tallo y en todas las clases anteriores, la corteza cerebral, el área 4, da origen a neuronas córtico-espinales que terminan en el asta anterior medular y de ahí a través de neuronas alfa y gamma, yo me voy al músculo estriado esquelético. Y en este caso estamos hablando de la vía córtico espinal. O bien, si me voy a núcleos motores de los nervios craneales, entonces la vía córtico nuclear que vimos en la clase anterior. Estas dos son el sistema piramidal. Córtico espinal, córtico nuclear. Y de ahí a donde nos vamos, al músculo estriado-esquelético. Pero habíamos dicho que
las neuronas que salen del asta anterior, las neuronas eferentes somáticas generales o alfa, tienen, pues sí, a su papá y su mamá, que es los fascículos córtico espinal lateral y córtico espinal anterior. Son los que le ordenan que haga. ¿Ok? Pero esa acción, aunque viene modulada del área 4, a veces necesita la participación de los tíos, o sea, del sistema motor extrapiramidal. Y entonces, si nos imaginamos que esta neurona morada es la neurona alfa, pues le llega información del córtico espinal lateral, del córtico espinal anterior, pero le llega de los núcleos vestibulares, el tío vestíbulo espinal. ¿Para qué? Para, si vas a un músculo extensor, muévelo de tal manera. Porque los núcleos vestibulares participan en las acciones extensoras. El núcleo rojo, no, ese participa en las acciones flexoras. Entonces voy a las neuronas que inervan músculos flexores. Como de los núcleos vestibulares, voy a neuronas que inervan músculos extensores. Quiero controlar el tono de los músculos, ya sean flexores, extensores. Entonces hago uso del fascículo retículo espinal. Y hago uso de neuronas eferentes somáticas generales, pero llamadas gamma. Y entonces me voy al uso neuromuscular de los músculos. Y controlo el tono muscular. Aquí ven las conexiones del tectum mesencefálico a estas anteriores que mencionamos hace un rato. Estímulos auditivos, estímulos visuales, pueden hacer que yo mueva los pies, las manos, ¿sí? Para evitar al conducir un accidente o para muchas otras cosas. Entonces, si a la neurona motora inferior, eferente somática general o alfa, le llega información del sistema piramidal y le llega información del extrapiramidal, a esta neurona se le ha llamado vía final común, porque es la que saca la información tanto de papá y mamá piramidales como de los tíos extrapiramidales. Y entonces lo que sale hacia el músculo es una acción conjunta del piramidal con el extrapiramidal. Y de ahí viene que muchos autores digan no hay un extrapiramidal ni un piramidal, es todo un sistema motor. Sin embargo, para fines de docencia, yo creo que es sumamente importante hacer estas dos definiciones, desde el aspecto clínico al aspecto morfológico y fisiológico, ya que si yo me aprendo que una lesión de un centro motor extrapiramidal me da movimientos anormales, ya es una diferencia. Y una lesión del piramidal me da parálisis, es otra diferencia. Entonces podemos seguir continuando hablando de un piramidal y de un extrapiramidal, pero recordar que actúan en forma conjunta, generalmente en la vía que va de un centro motor al efector. ¿Ok? Y ahí ya va toda la información piramidal y extrapiramidal. Y entonces el movimiento puede ser un movimiento muy fino. Aquí ven otros ejemplos. Vean la vía córtico-rubro-espinal. Está en todos los libros. ¿Sí? Córtico, rubro, espinal. Y la otra es el fascículo vestíbulo espinal. Fibras que vimos en formación reticular. ¿Se acuerdan? Los grandes fascículos vestíbulo espinales. Vestíbulo espinal, los vimos en médula, ¿sí? En el sistema vestibular, ¿sí? Para facilitar las acciones extensoras. Y entonces
pues aquí ustedes pueden ver cómo también, igual que en formación reticular, ¿sí? Yo tengo fascículos que salen de los diferentes núcleos vestibulares. Recuerden que son 4 de cada lado, ¿sí? Observen aquí cómo neuronas vienen de las regiones frontales, temporales, occipitales, parietales, de todos los hemisferios. ¿Y bajan hacia dónde? Pues a diferentes centros. Por ejemplo, formación reticular, ¿sí? En tallo cerebral o médula espinal. Entonces aquí ven la vía córtico retículo espinal. La pueden seguir aquí también y va a diferentes núcleos dependiendo de la función de esos núcleos reticulares. Muchos de ellos para controlar el tono muscular y que tienen que ver o participar o que participan en conjunto con el cerebelo para controlar este tono muscular. La vía corticotectoespinal, que ya la mencionamos, al tectum, y de ahí a las astas anteriores. Entonces, nada más les queda aprenderse qué vías bineuronales forman parte del sistema motor extrapiramidal, ¿ok? Y que todas terminan en la neurona alfa del asta anterior o en la neurona alfa de los núcleos motores de tallo cerebral eferentes somáticos generales y eferentes viscerales especiales. ¿Ok? El otro componente importante del sistema motor extrapiramidal son una serie de circuitos. Entonces aquí vamos a ver el primero. ¿Sí? Neuronas que salen de la corteza cerebral y se van al puente. Córtico-pontinas. Y neuronas pontocerebelares. Entonces esta es la vía aferente de este circuito del control del movimiento fino. ¿Por qué? Porque hay que llegar a la corteza cerebral del neocerebelo. ¿Y para qué? Es que tengo ciertas dudas sobre ciertos movimientos, cómo realizar X acción, y yo necesito que el cerebelo me diga cómo. Porque él maneja metría, ¿sí? Distancias, fuerza, intensidad, etcétera. O sea, él maneja muchas propiedades del movimiento que vimos en cerebelo. Entonces yo área 4, como no puedo llegar directo aquí, me voy al puente y del puente a cerebelo. El cerebelo recibe la información de qué quiere el área 4 y entonces se la va a regresar a través de un circuito que pasa por el núcleo dentado, el núcleo rojo, el núcleo ventral lateral y llegó a corteza ventral lateral del tálamo. Todos estos centros están en su cuadrito de centros motores extrapiramidales. Y entonces la vía eferente del circuito de control del movimiento fino se llama cerebelo dento rubro tálamo cortical. Si yo afecto a alguno de estos centros, voy a perder capacidades para realizar movimientos finos. Y entonces ya tengo un problema extrapiramidal. ¿Ok? ¿Dudas hasta este momento? ¿O lo dejamos al final? Otros circuitos son estos que ven aquí. Parecen complejos, pero no tienen nada de complejo. La corteza cerebral, vamos a hablar siempre del área 4, ¿verdad? Necesita información de caudado y putamen. Centros motores extrapiramidales del cuerpo estriado. Para que estos manden la información
quedamos que no pueden regresársela en forma directa. Entonces tienen que establecer un circuito que va al globo pálido. Y del globo pálido, lo más rápido es al tálamo, al núcleo ventral anterior. Generalmente es al núcleo ventral anterior y claro, intralaminares. ¿Ok? Y de ahí la regreso a corteza. Entonces el circuito se llama córtico estriado pálido tálamo cortical. Córtico estriado pálido tálamo cortical. Si este circuito se llega a afectar, se lesiona caudado, se lesiona putamen, entonces ya no puede llegar la información correcta al área 4. Y entonces se presenta un trastorno que se llama corea. Corea. Y entonces hay infinidad de tipos de corea. La más característica era la corea de Huntington. Le llamaban mal de San Vito. ¿Sí? Y entonces, en mi juventud, vivía en Orizaba, Veracruz, en las afueras de Orizaba. La carretera pasaba ahí a 500 metros de su casa. Y después de la carretera había monte. Entonces me sentía Heidi, ¿verdad? Allá en los Alpes suizos, ahí podríamos ir y andar en los cerros. Y en las tardes bajaba. Pues le llamábamos por diosero a esta persona, ¿sí? Para que me entiendan, ¿sí? Una persona que no tenía aseo, andaba en harapos, pero lo interesante es que esa persona tenía corea de Huntington. Yo no lo sabía hasta tiempo después. Y le llamábamos el coco. Y como bajaba siempre a esa hora, pues ya se imaginarán todo un corredero de niños, ¿sí? A esconderse porque ahí venía el coco. No, venía una persona caminando con harapos, moviéndose todo, ¿verdad? Sí. Mal de San Vito, corea de Huntington. Hay otras coreas, por ejemplo, recuerden el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es el productor de la fiebre reumática. En ustedes ya no les va a dar, solo pueden ser portadores, pero en menores de edad pueden, si adquieren esta bacteria puede irse al corazón y lesionar válvula mitral y dejarlos incapacitados para ejercicio y para muchas cosas toda la vida. O puede irse al putamen y entonces me genera lesión en putamen. Y entonces hablamos de una corea de Sydenham. Hay intoxicaciones por metales pesados. ¿Sí? Por ejemplo, en la degeneración, fíjense, hepatolenticular. Degeneración hepatolenticular. ¿Qué quiere decir? Que esa intoxicación por metales destruye a putamen otra vez. Y entonces se presenta una corea. Entonces así ustedes pueden irse a sus libros, a internet, donde quieran, y busquen enfermedades extrapiramidales. O busquen coreas, y entonces les van a salir infinidad de coreas. ¿Qué significa? Que se interrumpió este circuito en rojo. Veamos. Yo necesito información área 4 del estriado, del globo pálido, pero necesito información del subtalámico, núcleo subtalámico de Luis. Entonces este núcleo subtalámico manda la información a corteza.
Y entonces tengo un circuito córtico estriado pálido subtalámico cortical. ¿Qué pasa si lesiono al núcleo subtalámico? Pues tengo una enfermedad que se llama hemivalismo. Ovalismo. Entonces entren a YouTube y busquen pacientes con valismo o con hemivalismo o con coreas y vean los videos de cómo son los movimientos. Coreicos, son coreas. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Hay otros circuitos, vean aquí otro en el cual la corteza va en cuerpo estriado, globo pálido, ¿verdad? Puedo irme al subtalámico y pasar a sustancia negra, o irme de caudado directo a sustancia negra, de ahí a tálamo y luego a corteza. Lesiono sustancia negra. Bueno, todo el mundo, ya hemos hablado infinidad de veces de el parkinsonismo o la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Y entonces esta enfermedad pues se acompaña desde temblor, alteraciones en la posición, en el eje posicional corporal, se va hacia adelante, ¿sí? Entonces el paciente tiene un caminar característico, facies acartonadas, todo eso resultante de que los núcleos, los circuitos o este circuito motor extrapiramidal no está funcionando en forma adecuada. Bueno, pues entonces se aprenden esos tres circuitos, uno que va el rojo, el azul y luego el de la sustancia negra, para hablar de coreas, Parkinson y hemivalismo o valismo. Y explicarnos así, pues, muchas signos, síntomas de estos pacientes. Y si lo vemos aquí, pues es esto. Vean cómo la corteza manda información aquí en el putamo, a corticoestriadas. Y luego, ¿a dónde mando? Al globo pálido. ¿Sí? Vean el globo pálido al subtalámico. ¿Sí? Entonces esto forma parte de un circuito. ¿Ok? Me voy a caudado, putamen, globo pálido y de ahí a tálamo. Y de tálamo me regreso. Entonces, todos ellos son circuitos extrapiramidales. Vean aquí al núcleo subtalámico, veo a la sustancia negra, al núcleo rojo, ¿sí? Como los principales núcleos motores extrapiramidales. Aquí pues ya vemos un poquito más complejos esos circuitos y los pueden seguir, ¿sí? Los pueden seguir, aquí están, igual que los mencionamos hace un rato, pero ya en un esquema. Entonces nada más ubicamos, vean, claustro antemuro, caudado, perdón, sí, caudado, putamen, globo pálido con sus dos porciones, núcleo subtalámico, sustancia negra, núcleo rojo. Núcleos importantes para la función motora extrapiramidal. Esto es lo que ustedes deben conocer sobre esos circuitos. Son muy complejos, por supuesto. Debe haber más circuitos, más integraciones, pero estos son los que más se conocen, sobre todo por las patologías que son frecuentes, coreas, ¿sí? Parkinson. ¿Ok? Es una clase corta. Podríamos hablar de infinidad de circuitos, no tiene caso, simplemente es que recuerden ustedes que el sistema motor extrapiramidal es el que ayuda al piramidal para realizar los movimientos adecuados. Si yo en este momento quiero mover un botón de un microscopio, un tornillo micrométrico, lo estoy haciendo voluntariamente porque estoy viendo la imagen a través de los lentes del binocular,
¿sí? Para ver, para enfocar. Y el movimiento debe ser muy fino. Bueno, esto lo estoy haciendo piramidalmente, pero quien me está dando todas las características de ese movimiento que están realizando mis primeros 2 dedos de la mano derecha es el extrapiramidal. Son todos los centros motores extrapiramidales que acabamos de mencionar. ¿Ok? Su tarea es buscar videos de pacientes que tengan estas enfermedades, verlos, analizarlos, ¿sí? Y si hay dudas, pues los comentamos. Voy a dejar de compartir para pasar a dudas. Vamos a hablar en este momento sobre 2 grandes síndromes piramidales. ¿Ok? Y creo que ahorita ya podemos entender el porqué de la sintomatología que se presenta en estos síndromes. Uno se llama síndrome de neurona motora inferior y otro síndrome de neurona motora superior. Así los vamos a manejar como síndromes de neurona motora superior y síndromes de neurona motora inferior. Para entender lo de neurona motora superior, primero hay que ver la inferior. ¿Cuál es la neurona motora inferior del sistema piramidal? La neurona que va de un núcleo motor al músculo estriado esquelético. ¿Ok? Entonces, voy del asta anterior medular hacia los músculos de mi mano. Esa es la neurona motora inferior. Y entonces ustedes ahorita la destruyen como quieran, ¿sí? Cortamos un nervio, lo desmielinizamos, háganle lo que quieran, ¿sí? Pero que no funcione. Ok. Entonces las neuronas eferentes somáticas generales ya no mandan información al músculo. ¿Ok? Me estoy refiriendo a solo neuronas eferentes somáticas generales o neuronas motoras inferiores o periféricas. También le llaman síndrome de neurona motora periférica. ¿Sí? Bien. Si yo la destruyo, ya sea en el sitio donde está su soma o en su trayecto del axón, en el trayecto del axón, voy a presentar los siguientes signos. En el momento en que ustedes cortan el nervio radial, vamos a imaginar que cortan el radial con una navaja, todos los músculos que eran inervados por ese radial entran en parálisis. ¿Ok? Parálisis. Quedamos que el dato característico de lesión del sistema piramidal es parálisis. Pero vean lo interesante. Cuando ustedes cortaron el radial, destruyeron las neuronas eferentes somáticas generales alfa y gamma. ¿Queda claro? Porque son las que se dirigen al músculo. Y cortamos el nervio. Entonces, al lesionar alfa, parálisis. Al lesionar gamma, ya no llega información al uso neuromuscular. Y entonces se presenta atonía. Si la lesión fue total del nervio, atonía, sin tono. Entonces, si un músculo se paraliza y no tiene tono, se cae. Es una parálisis flácida. ¿Queda claro?
Parálisis flácida. Como los músculos quedan denervados, o sea, corté los cables que iban al músculo, eso se llama denervación. Inmediatamente empieza una atrofia por denervación. Este síndrome, para que ustedes lo recuerden, se presentaba mucho en la poliomielitis. ¿Sí? El virus de la polio se comía, materialmente destruía a las neuronas alfa de las extremidades inferiores y claro, a las gamma. ¿Le gustaba esa zona del asta anterior? Entonces, en forma bilateral se las comía. ¿Sí? Y entonces la persona presentaba parálisis de miembros inferiores. Parálisis de miembros inferiores. Flácida. Le decían los niños de los pies de trapo. Porque lo sentábamos, movíamos su pierna y como péndulo, ¿sí? Flácida totalmente, ¿sí? Si lo sentábamos en una mesa y subíamos su pierna y la dejábamos caer, era un péndulo. Parálisis flácida. Si levantaban ustedes su pantalón, veían unas piernitas delgaditas. Una atrofia por denervación. ¿Ok? Es una atrofia muscular a muy corto plazo. A veces había fibrilaciones y fasciculaciones, pero lo característico era la hipotonía o atonía. Y lógico, ¿qué pasaría si yo agarro una aguja y se la clavo en las piernas? ¿Qué pasa? ¿Qué haría ese paciente? ¿Alguien lo sabe? Sí habría un reflejo, ¿no? ¿Por qué? Porque las aferentes sí funcionan. Y porque llegan a médula espinal, ¿no? Ah, no, pero no hay aferente que pueda moverlo. Exacto, ¿quedó Ah, claro? Entonces hay arreflexia o hiporeflexia. ¿Sí queda claro? Va a gritar y va a llorar y va a decir, sálvenme, ¿sí? Pero no se puede mover, no hay reflejos. Entonces, lo característico del síndrome de neurona motora inferior es que hay arreflexia y hay atonía, lo que condiciona una parálisis flácida y atrofia del músculo, por supuesto. ¿Queda claro? ¿Y el porqué de cada cosa? Si yo clavo una aguja en la pierna, pues sí, se activa la vía del dolor y sube y hace lo que tenga que hacer la vía del dolor. Pero yo no me puedo mover de ahí. La pierna no la voy a poder mover, ni consciente ni inconsciente. Y eso se llama arreflexia, o si no destruyeron todo, hay una hiporeflexia. Muchos pacientes con polio lograban caminar con la ayuda de un equipo, unas muletas, ¿verdad? Raras, ¿sí? Que se ponían en sus extremidades inferiores y todo para sostenerse. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora vean qué es lo que pasa. Vimos lo que pasa si se lesiona la hija, alfa o gamma, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si se lesionan los padres? Los fascículos córtico-espinales. Desde el área 4, por lo que ustedes quieran, un problema vascular, traumatismo, tumores, lo que quieran. Área 4 o trayecto hasta el núcleo motor del tallo o hasta las astas anteriores. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar si yo lesiono a la neurona motora superior? Observen, lo ven ahí.
Si la lesión es total, afecto la mayor parte de las fibras del fascículo córtico nuclear, voy a tener parálisis. Parálisis, ¿ok? Pero vean lo interesante. Hay hipertonía. Entonces va a ser una parálisis hipertónica. Lo más frecuente, sobre todo cuando se presenta lesión de esta vía córtico-espinal, ¿sí?, es que la extremidad superior se quede en semiflexión. Semiflexión. O sea, se paraliza y no se cae totalmente el antebrazo. Se queda flexionado. Entonces, todos los pacientes van a caminar siempre con el brazo en esta posición o atrás, pero en esa posición. Nunca los van a ver con el brazo caído, ¿ok? Porque tienen una parálisis espástica. Y el miembro inferior afectado queda rígido. No puede flexionar la pierna sobre el muslo, como lo hacemos en estado normal al caminar. Está rígido. Eso es lo característico del síndrome de neurona motora superior o que va a las astas anteriores. Hay una hemiplegia contralateral, o sea, una hemiplegia del otro lado de la lesión. La mitad del cuerpo está paralizado, pero la extremidad superior en semiflexión y en la extremidad inferior en extensión. Entonces, cuando el paciente camina, no puede flexionar el pie, o sea, el pie de la zona afectada, la pierna, o la extremidad inferior de la zona afectada, está hipertónica. Y entonces tiene que hacer un giro, camina dando, ¿sí?, una semivuelta, porque no puede flexionarlo como lo hacemos en estado normal. Y eso es el dato característico que nos indica que un paciente ha tenido una lesión de neurona motora superior. Muchas veces es su modo de caminar. ¿Sí? Entonces, busquen videos de lesión de neurona motora superior. Si lo encuentran, ¿sí?, ahí lo comparten, por favor, para que todo el mundo lo vea. Cómo camina un paciente que tiene lesión de neurona motora superior. ¿Ok? Lo interesante de esto, de este síndrome de neurona motora superior, es que en lugar de haber arreflexia, hay hiperreflexia. Se encuentran exaltados, aumentados, muchos de los reflejos tendinosos profundos. Y hay presencia de reflejos patológicos. Por ejemplo, el de Babinski, ¿sí? Entonces, cuando uno sospecha que hubo una lesión de neurona motora superior, fíjense qué interesante. Oímos un rechinar de llantas y de momento vemos a alguien que sale volando. ¿Sí? Somos médicos o estudiantes de medicina y corremos a ver qué podemos hacer. Bueno, ya vimos en el curso algunas cosas que es ver reflejos visuales, ¿sí?, para ver integridad de vías nerviosas. Bueno, otra cosa que van a hacer es quitarle el zapato, ¿sí?, y con un objeto romo, cualquiera que lleven incluso una llave, tienen que pasarlo sobre la planta del pie. Y esto va a hacer que en estado normal
se flexionan. Entonces, van a agarrar a sus hermanos, sobrinos o lo que sea, quítenle el calcetín y díganle, a ver, ven, voy a revisarte. Y entonces empiecen a aprender a jugar, ¿sí? A explorar el signo de Babinski. Por supuesto, nadie lo va a tener. Todo el mundo les va a decir, oye, tío, me estás dando cosquillas, ¿verdad? Y vemos que los dedos se flexionan así. Bueno, en este paciente, si sospechamos que se lesionó cerebro, si yo le hago esta misma acción, lo que va a hacer no es esto, sino esto, una hiperextensión de los dedos. Eso es el signo de Babinski positivo. ¿Ok? Y entonces, ¿sí? Entonces, sobre todo se ve en el primer dedo. Entonces, eso me indica, si no hace esto, ¿sí? Que puede haber lesión de neurona motora superior. ¿Por qué? Por fractura, por hemorragias, por lo que quieran del accidente. Y entonces ya es otro dato clínico que me indica si lo muevo, no lo muevo, la gravedad del paciente, etc. ¿Ok? ¿Por qué hay hipertonía? Porque corticoespinales están lesionados. Y entonces los que participan son los tíos. ¿Quedó claro? Los tíos están bien. Retículo espinales. Pero sin la participación de corticoespinales, en lugar de regular el tono en forma adecuada, lo incrementan. Y entonces tengo hipertonía. ¿Ok? No se ha interrumpido ni la vía aferente ni la eferente, porque es lesión de neurona motora superior. Entonces, por eso se presentan esos fenómenos de hiperreflexia. ¿Ok? Un dato importante también es que se presenta espasticidad muscular en ciertas regiones. Bueno. Ahí pueden ver un dato importante, dice las lesiones de las fibras córtico-espinales rostrales, o sea, superiores a la decusación piramidal. Recuerden que el fascículo córtico-espinal viene descendiendo, forma la pirámide y ahí es donde se decusa. Bueno, si la lesión está de corteza a la decusación, la parálisis es contralateral del otro lado. ¿Ok? Pero si las lesiones son en médula espinal, porque también ocurre que hay lesiones en médula espinal, entonces la sintomatología es del mismo lado, porque ya se había cruzado arriba. Entonces, la lesión ahora, si yo lesiono el fascículo córtico espinal derecho, pues es del lado derecho, ya no es contralateral. ¿Ok? Bien. Esto es lo que quería que comentáramos, porque se lo pueden preguntar algunos datos de lesión de síndrome de neurona motora superior o central y síndrome de neurona motora inferior o periférica. ¿Ok? ¿Preguntas?